Saludar a Fernando Hurtado, el presidente de la CAINCO, nos acompaña. Bienvenido al Mañanero, un placer tenerlo con nosotros. Gracias, Desiree. Gracias por la invitación. No, gracias por aceptar y vamos a hablar sobre el planteamiento que se ha dado a conocer del gobierno y partes involucradas de un incremento del 0,67% solo en el salario mínimo nacional del 2021. Pero previo a eso, nos encantaría conocer cómo ha estado viviendo el empresariado privado con todas estas medidas determinadas por el gobierno. Hablamos de biotecnología, estamos hablando de exportaciones, estamos hablando de impuestos y sumado a la situación con el contrabando en nuestro país. A ver, Desiree, venimos todos los bolivianos, todas las familias bolivianas venimos de un año bastante complicado, que fue el año del confinamiento rígido. Lo llamamos cuarentena rígida, pero se extendió mucho más de los 40 días, así que lo vamos a llamar confinamiento. Entonces, eso generó mucha pérdida de patrimonio y de activos en toda la sociedad. Fue una crisis de liquidez básicamente que afectó a las familias, a los gobiernos, a las empresas. Y esta crisis de liquidez obligó a muchos a vender activos, a deshacerse de patrimonio. Entonces, cuando empezamos a recuperarnos de este momento tan complicado, ya empiezan a venir noticias que no incentivan esa recuperación que tanto buscamos, y la recuperación tiene que trasladarse a la recuperación de empleo. Vamos a hablar primero de las exportaciones. En el tema de biotecnología, lo que nosotros no tenemos en Bolivia es competitividad. ¿Por qué? Porque nuestro suelo no es lo suficientemente productivo como para hacerle frente a los países vecinos. Entonces, cuando salimos a negociar, en el caso, por ejemplo, de la soya, y necesitan grandes volúmenes, no tenemos la capacidad de producirlo. Y eso tiene un impacto en las exportaciones. Para que la gente entienda qué son las exportaciones no importa de dónde vengan, si son del sector privado, si son del sector público, del gas, de la minería, las exportaciones son el salario que recibe el país. Entonces, si el país no está recibiendo salarios desde hace mucho tiempo, porque ya desde el 2014, 2015, con la depresión de los precios de los hidrocarburos, de los minerales, etc., dejó de recibir los salarios que recibía antes, entonces, ¿con qué va a comprar? Entonces ahí empezamos a tener un desbalance comercial, empezamos a tener un desbalance fiscal, porque empieza a haber un déficit cuando se empieza a gastar más de lo que entra. Entonces, lo que nosotros estamos cuestionando acá es por qué, en lugar de incentivar que el país siga recibiendo salarios, que son las exportaciones, lo que se hace es poner un freno en el tema de la biotecnología y también en lo último que fue el tema de la carne. Son esos temas que no llegamos a entender, porque después de lo que hemos pasado durante el confinamiento, lo que necesitamos ahora es medidas de reactivación sector por sector, porque no todos los sectores funcionan de la misma manera, no todos los rubros funcionan de la misma manera. Pero lo que estamos viendo es que en lugar de colocar incentivos rubro por rubro para que la recuperación sea más rápida y podamos llegar a los niveles del 2019, lo que se está haciendo es poner trabas rubro por rubro. Perdón, ahí quizás el poder poner en contexto lo que hemos estado hablando con autoridades nacionales, porque escuchamos todo el tiempo de que están trabajando con medidas para poder reactivar la economía. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles serían esas medidas en favor de la empresa privada, de lo que necesita en realidad ahora nuestra Bolivia, en relación con lo que dicen? Lo primero que necesitamos hacer es incentivar la inversión privada. La inversión privada, cuando se habla de inversión privada, se tergiversa mucho este tema y dicen, lo que quieren es traer millones de allá. Ojalá fuera así y que vengan muchos millones de todas partes, porque eso lo que genera es empleo. Pero lo que queremos es que todas aquellas empresas que se cerraron durante el confinamiento puedan volver a abrir y que lo puedan hacer dentro de un marco de formalidad, no en la informalidad, porque es la formalidad la que genera un círculo virtuoso de generación de empleo. Entonces, si nosotros no hacemos, si no existen y no empiezan a implementarse medidas que puedan incentivar la creación de empresas, en Bolivia es tan difícil volverse formal que muchas empresas pequeñas comienzan en la informalidad. Claro. Y demoran mucho tiempo ya en volverse formal. No está malo estar en la informalidad en el sentido, por ejemplo, una pastelería, una panadería, que lo que hace es vender y a veces no emite factura, esa es parte de la informalidad. No está registrado en Fundempresa, no está registrado en impuestos, etcétera, pero es un medio de subsistencia.
Eso es lo positivo de la informalidad. Lo negativo es que no genera empleo. Entonces tenemos un universo de informalidad en Bolivia muy, muy grande. Y ese universo de informalidad no genera un empleo sostenible. Entonces, cuando la gente sale a buscar trabajo, lo que pasa es que cada vez hay menos empresas que están dando trabajo. Y lo que se necesita del Estado son medidas, levantamiento. Nosotros lo que pedimos, siempre hemos pedido, levantemos barreras. No sigamos poniendo más peso a la burocracia. Entonces, levantando barreras para facilitar la formalización, por ejemplo, para facilitar el pago de impuestos, para facilitar la importación de bienes de capital para la industria, facilitar, a eso nos referimos con levantar barreras, claro. Y eso es lo que no estamos viendo. Estamos viendo más bien más trabas para la exportación, por ejemplo, en el caso de la carne, tener que sacar un nuevo certificado cuando no es necesario y no hay absolutamente ningún riesgo de desabastecimiento. Entonces, a eso nos referimos con generar incentivos para que se pueda generar empleo de calidad. Viendo esta realidad, ¿qué sucede ahora con el planteamiento que ha realizado el gobierno con el incremento salarial del 0.67%? Deciré, nosotros desde el inicio del mes veníamos diciendo de que estamos discutiendo el tema incorrecto, discutir incremento. Este es momento de sentarse a discutir cómo generamos empleo para recuperar todo lo que se perdió y cómo generamos empleo para todos los nuevos trabajadores que ingresan al mercado laboral todos los años. Para darte un ejemplo, durante el confinamiento se perdieron entre 300 a 400 mil empleos. Muchos de estos porque empresas cerraron, sí. No tuvieron ingresos, durante 2 o 3 meses tuvieron que cerrar. Entonces, si sumamos a esos 300, 400 mil, todos los años al mercado laboral entran aproximadamente 80 mil trabajadores nuevos. Son los aspirantes. ¿Dónde van a ir a trabajar los 80 mil nuevos trabajadores? Claro. ¿Dónde van a conseguir empleo estos 300, 400 mil personas que se quedaron sin trabajo? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo ahorita. No se trata de hablar de porcentajes, sino de solucionar la otra parte para después pensar en un incremento. De buscar soluciones estructurales, que hay toda la predisposición para hacerlo, para que se pueda recuperar ese empleo. Y el empleo se recupera con empresas privadas de todos los tamaños. Lamentablemente, y esto es importante aclararlo, los que más han sufrido en todo esto son las micro, pequeña y mediana empresas. Y el problema con eso, el problema más serio es, emplean a mucha gente, primero. Segundo, son parte de una cadena de valor donde toda la economía, desde la empresa grande hasta la micro, tiene una importancia y un peso específico que es parte de esa cadena de valor para que llegue el alimento, para que lleguen los productos, en fin. Eso es lo que se debería estar discutiendo ahorita. Por ejemplo, ¿por qué no metemos en este 1 de mayo una política laboral para permitir la contratación a tiempo parcial? Eso va a permitir que mucha gente pueda acceder a un trabajo con todas las normas de AFP, claro, etcétera, pero a tiempo parcial. Tantos aspirantes que están de estudiantes, tantas aspirantes madres que tienen medio tiempo para trabajar, en fin. Que ahora se hace de forma, o sea, de manera informal y sin ningún tipo de seguridad para... Exacto. Los restaurantes, por ejemplo, los hoteles tienen épocas altas, épocas bajas. Claro. Si tenemos una normativa de un trabajo a tiempo parcial, los restaurantes pueden contratar, por decir una cosa, mucha más gente los fines de semana, contratar menos los sábados, de lunes a miércoles, y los jueves otra vez contratar más gente. Eso es sentarse, eso es lo que deberíamos estar sentándonos a discutir y no... no es viable hablar de un incremento salarial. El problema es que le va a llegar a muy poca gente, deciré, porque se ha perdido tanto empleo que la gente que no está en el sector formal no lo va a recibir. Y encima de todo hay una discriminación desde hace muchos años entre el sector público y el sector privado. Porque resulta que mientras ponían un incremento salarial para todas las empresas privadas, resulta que en el sector público tenían una normativa distinta y decían, ok, el sector público solamente va a pagar si demuestra sostenibilidad en flujo de caja en los próximos 3 años y si ha tenido utilidad. O sea que la gran mayoría de las empresas públicas tampoco paga. Ese 10% de empleo que hacen las empresas, que generan las empresas públicas, no reciben el incremento salarial. Entonces,
ese es otro tema. Entonces, ¿para qué vamos a discutir ahorita un incremento cuando lo que tenemos que discutir es cómo recuperamos y generamos más fuentes de empleo? Y en relación a eso, hay acciones que han determinado desde, bueno, de los empresarios privados, desde la CAIN, con la representación que ustedes tienen, eh, para poder ingresar quizás a un diálogo con el gobierno, alguna determinación. En todos los temas que han ido saliendo de CIRE, hemos enviado cartas a los ministerios que corresponden, en este caso al Ministerio de Trabajo, para sentarnos a discutir políticas que permitan la recuperación y la generación de nuevos empleos. No hemos recibido ninguna respuesta Ya. en lo que va de la gestión del gobierno del presidente Arce, aparte de algunas reuniones muy puntuales con presidentes de ciertas instituciones gubernamentales. Pero eso es sorprendente, ¿no? Porque cuando deberíamos estar mirando para adelante, a veces vemos que el Estado está mirando el retrovisor a una carretera que ya no existe, porque lo que pasaba hasta el 2019, de aquí para adelante es otra la historia. Estamos en otro contexto, esta es una carretera llena de curvas, y si nos la pasamos mirando el retrovisor, ojalá no nos llevemos alguna curva, porque eso sería grave. Muy bien, le agradecemos por habernos acompañado. Estuvimos conversando con el presidente de la CAINCO, Fernando Hurtado, acerca de la propuesta, este planteamiento de un incremento salarial. Gracias.